Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien y que también vuestros seres queridos estén lo mejor posible. Me gustaría poder compartir con vosotros en esta semana una realidad y una declaración de fe que podemos decir, podemos estar unánimes todos los cristianos, y es la realidad y la declaración de fe de que hay un solo Dios, un solo y omnipotente creador del universo. Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás, dice el principal mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Esto lo creemos todos los que decimos que somos cristianos. Aún los judíos, aún otras pseudo religiones que se dicen cristianas, pero que en realidad no lo son, creen que hay un solo Dios, un solo y omnipotente creador del universo. Ahora bien, si bien tenemos esto claro por fe, tenemos que tener también muy claro, como cristianos, de que Dios, así como Dios es uno en esencia, en atributos, ¿verdad? En majestad, Dios son tres personas. Y estas tres personas es lo que comúnmente le llamamos la Santa Trinidad. O también podríamos llamarle la Santa Triunidad. ¿Por qué? Porque están unidos entre sí de una forma perfecta, santa, completa, absoluta, de tal forma que estas tres personas forman un solo Dios. Entonces, este concepto es un concepto que viene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es una realidad que no es una aclaración de Dios, pero que Dios ha ido revelando gradualmente y que Cristo, en el cumplimiento del nacimiento de Cristo, explicó de una forma que los judíos pudieran entender, aunque no deja de ser un misterio que tenemos que aceptar y abrazar por fe. Ya en el Antiguo Testamento, en Génesis, en el capítulo 1, creo que es, vamos a verlo. Bien, en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O en la Reina Valera del 60 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces, las aves, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Ahora, Dios no da su gloria a nadie. Por tanto, en la creación, en el comienzo del ser humano y del mundo y el universo tal y como lo conocemos, Dios dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Evidentemente estaba hablando con alguien igual a él, porque Dios no está loco. Y permitirme esta expresión, ni mucho menos. Dios es 100% cabal. Sus decisiones son justas y santas. Sus declaraciones son perfectas, justas y santas. Por tanto, Dios estaba hablando con alguien o algunos igual a él. ¿Quiénes eran este alguien o estos algunos? Evidentemente,
era Jesucristo. Dios estaba hablando con el Hijo eterno, el Hijo que no había sido engendrado, ¿verdad? Que era igual a Él, y estaba hablando con el Espíritu Santo, porque este mismo capítulo 1, en el versículo 2, dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por tanto, mientras el Espíritu de Dios estaba moviendo, empollando la creación de este mundo tal y como lo conocemos, Dios estaba hablando con el Hijo cuando dijo hagamos, pero también lo estaba escuchando el Espíritu Santo. También estaba ahí el Espíritu Santo en esa perfecta unidad, en esa perfecta, digamos, armonía, ¿verdad?, creativa. Luego más adelante podemos ver que Dios, o que Cristo, mejor dicho, Jesucristo, se manifestaba en varias ocasiones como el ángel de Jehová, el cual tenía la misma autoridad que Dios Padre, ¿verdad? El cual recibía a veces alabanza, recibía a veces adoración, cosa que a ningún ángel se le permitía, solamente a Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por tanto, ahí vemos en el Antiguo Testamento y en Isaías también, creo que es el capítulo 48, pero podemos ver, ya de alguna forma podemos vislumbrar la Trinidad, la Santa Trinidad. Ahora, en Cristo, este misterio fue más revelado todavía, hacia sus hijos sobre todo. Y Juan comienza el capítulo de su evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. O sea, en el principio era Cristo, era el Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Igual, en atributos, en esencia, en características al Dios Padre. Ahora, en el bautismo de Jesús, ahí vemos un vislumbre de la Trinidad, ¿no? En esa perfecta armonía, cuando Juan Bautista, el primo de Jesús, está bautizando a Jesús y el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo baja en forma, que no es que fuera una paloma, sino en forma, podría haber sido algo parecido a una paloma, y se posa sobre Jesús. Y hay una declaración del Padre que dice: este es mi Hijo amado, ¿no? Por tanto, vemos el concepto de la Trinidad enseñado por Jesús mismo. El Padre y yo somos uno, enseñado por Jesús mismo cuando dice: os enviaré otro Consolador, otro igual que yo, porque Cristo era el Consolador, pero cuando os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os enviaría al Espíritu Santo. Entonces os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador no es nada más y nada menos que lo que llamamos la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que tiene las mismas características en cuanto a esencia y atributos, que es Dios, pero es la persona de la Trinidad. O sea, tiene otras funciones distintas en una perfecta armonía, en una perfecta unidad con el Padre y con el Hijo. Por tanto, Dios es uno, sí, pero es uno que se revela gradualmente a lo largo de las Escrituras y se revela como una Trinidad, como tres personas. No creemos los cristianos, o no deberíamos creer, en el sabelianismo, en lo que creía un teólogo llamado Sabelio del siglo III, que Dios es uno,
Y este un solo Dios se manifiesta a veces como hijo, ¿no? En la encarnación de Cristo, Dios se manifiesta como hijo y también a veces se manifiesta como Espíritu Santo, pero es uno, es una persona. No, nosotros no creemos eso, no creemos en el sabelianismo o lo que hoy en día se le llama la iglesia de solo Jesús o la iglesia de los unicitarios, que ellos niegan la persona del Hijo, niegan que el Hijo tenga los mismos atributos del Padre, sino que dicen que el Padre se hizo Hijo y dicen también que el Padre se hizo Espíritu Santo. Ya no digamos la herejía de los que se llaman testigos cristianos de Jehová, que es una herejía que comenzó en el siglo IV por un tal Arriano, un teólogo que se llamaba cristiano y que decía que el Hijo era menor que el Padre, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo no era Dios, que el Hijo era un Dios menor creado por el Padre, pero el Espíritu Santo no era ni siquiera Dios, era el poder de Dios. Por tanto, negaban la Santa Trinidad, lo que los cristianos, en lo que está fundamentada nuestra fe, querido hermano y querida hermana. Cuando Jesucristo, en Mateo 28, cuando Jesucristo encomienda la gran comisión, fijaos lo que Jesús dijo, toda potestad, versículo 18 de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, porque hay un solo Dios. Pero este solo Dios son tres personas. Por tanto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es un misterio y a veces los cristianos hemos tratado de explicarlo y un misterio es algo que no es revelado a no ser que aquel que ha creado este misterio lo quiera revelar. Es como cuando Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, es un misterio que tenemos que aceptarlo por fe, pero que la Biblia nos muestra mucha claridad como para poder creerlo, porque la fe no está reñida con el sentido común. Y el sentido común, si hacemos un estudio de las Escrituras de una forma sensata, nos revela la Santa Trinidad. También podemos ver, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 13, fijaos lo que dice versículo 14, lo que decía Pablo. Aquí en este versículo solo ya Pablo declaraba la Trinidad, la Santa Trinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Por tanto, aquí el mismo Pablo, que creía en un solo Dios, sabía y creía por fe que Dios son tres personas, porque las nombra por igual. La gracia del Señor Jesucristo, por un lado, una persona, el amor de Dios, otra persona, y la comunión del Espíritu Santo, otra persona, sean con todos vosotros. Amén. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay tres dioses? No, hay un solo Dios manifestado en tres personas. Se ha manifestado en tres personas. Y si no se hubiera manifestado, daría igual porque seguiría siendo un solo Dios en tres personas. No manifestado, porque si no hubiera sido manifestado,
ya os digo, seguiría siendo un solo Dios en tres personas. Y estas tres personas son un solo Dios. También Juan, por ejemplo, en Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan. Fijaos lo que él decía en cuanto al testimonio de los cielos. Dice, porque tres, Primera de Juan 5, versículo 7, tres, no dice porque uno, sino porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿El Verbo quién es? ¿Quién decía Juan que era el Verbo? Que era, el Verbo era ese concepto que tenían los griegos, ¿no? De una razón, un ser por el cual todas las cosas existen, pero que los judíos sabían que era el Mesías, esperaban al Mesías, pero tenían una idea equivocada de quién era el Mesías. Pensaba que esa promesa dada a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las naciones, se estaba refiriendo a la generación física de Abraham. Pero esa simiente, nos dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que esa simiente era Cristo. Esa simiente no era Israel. Esto no lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Podéis leer la carta de los Gálatas y vais a ver cómo el apóstol Pablo está diciendo que la simiente, la promesa dada a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, la simiente no era ni siquiera Abraham, la simiente era Cristo. No era el pueblo de Israel, la simiente era Cristo. Por tanto, en Cristo, Él abolió, derribó la pared intermedia de separación, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, y nos hizo un solo pueblo, a judíos y a gentiles, para la salvación por fe en la persona de Jesucristo. Vuelvo y repito, en la persona de Jesucristo. Y si el Espíritu Santo no fuera una persona, no fuera Dios habitando en nosotros, el Espíritu Santo no nos podría guiar a toda la verdad. Hablaría pues lo que quisiera hablar, porque no sería ni siquiera santo. Pero él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba, como bien dijo Jesús, os enseñará todo lo que yo os he dicho, os recordará. No hablará por su propia cuenta. Todo lo que oyera al Padre y todo lo que oyera de mí os lo hará saber. Y si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿por qué, dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo? Contristar es entristecer, y si fuera una fuerza, a la corriente, tú no la puedes entristecer, a la corriente eléctrica. Por tanto, entristecemos a la persona del Espíritu Santo cuando pecamos, cuando no le obedecemos. Entonces, tengamos claro este concepto. Tengamos claro que, por ejemplo, en las oraciones que hacemos a Dios, no pasa nada si tú oras, Dios mío, ayúdame, aunque el Espíritu Santo, que es Dios en la tercera persona de la Trinidad, mora en ti, pero no pasa nada si tú dices, oh Señor Jesucristo, pongo delante de ti estas peticiones, ayúdame, socórreme, pero tenemos que tener claro el concepto y la seguridad por fe de que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Evidentemente en el Espíritu Santo igual habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitaba, dice Pablo a los colosenses, ¿no? Toda la plenitud de la deidad, pero en el Espíritu Santo también habita toda la plenitud de la deidad y Él representa al Padre y al Hijo. Pero quien intercede por nosotros
en la tierra, es el Espíritu Santo, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, dice Espíritu en mayúsculas, por tanto se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿quién intercede por nosotros en el cielo? El Hijo, como dice el autor de Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros al Padre, pero Él está a la diestra de Dios. ¿Habita por fe la Trinidad en nosotros? En cierto sentido, sí, ¿verdad? Porque habitando el Espíritu Santo ya habita la Trinidad, porque es la tercera persona de la Trinidad y representa al Padre y al Hijo. Pero realmente y sensatamente quien está morando en nosotros es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y esto no contradice lo que dijo Jesús. Yo y el Padre haremos morada en él, pero por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que no contradice al Padre ni al Hijo. Por tanto, tengamos claro este concepto, querido hermano y querida hermana. Esta realidad de lo que es una de los pilares del cristianismo. Creemos en un Dios trino, tres personas con los mismos atributos, con diferentes responsabilidades, con la misma omnisciencia, omnipotencia, y todos los todo lo que es superior al ser humano que tú quieras ponerle o que tenga, pero reconociendo que son tres personas y que estas tres personas son un solo Dios. Espero y deseo que algo te haya podido aclarar mi torpe, a veces y humilde declaración, pero creo que si negamos que el Espíritu Santo es Dios, algo va mal. Y si negamos que el Hijo es Dios, en mismo ser, en mismos atributos, en misma deidad, algo va mal. Así que volvamos a los fundamentos, a los rudimentos, hermanos, porque a veces pensamos que somos personas maduras y aún tenemos necesidad, ¿verdad? Y yo quiero vivir con lo que Dios considera que yo necesito. Y si necesito leche, pues yo la quiero, hermano. No la deseches tú, la leche espiritual, no adulterada, para poder crecer para salvación. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.